Amén. Dios me les bendiga. Reciban paz y gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Vamos, amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios está con nosotros, que es lo más importante. Vamos a estar hablando en esta noche sobre el enemigo ataca con engaños. El enemigo ataca con engaños, eso es algo que es una realidad, pero vamos a enfocarnos un poco más a lo que es la hechicería, si se puede decir, la brujería, y que Jehová reprenda toda artimaña del enemigo. Amén. Pero nos vamos a enfocar en esta parte. Sabemos que el enemigo siempre está engañando, desde el jardín del Edén, o antes, quién sabe cuántos engaños habrá hecho, pero desde el jardín del Edén vemos engaños y así ha seguido. Pero quería preguntarles algo. ¿Han visto alguna vez las carreras de lanchas rápidas en la televisión? ¿Las has visto? ¿Las han visto, eh? Generalmente las que son cerradas son las que más rápido corren. Pero hay algo bien particular, que esas lanchas cuando van corriendo, ¿no las han visto nunca que se viran y se dan vuelta para atrás? ¿No? ¿Sí? O si no, van de lado y dan vuelta. Hay algo, o sea, la lancha puede ser que ella pueda alcanzar como tal más velocidad de la que lleva en ese momento, de la máxima que alcanza en la pista, puede ser que esté preparada para más, pero dependiendo de las condiciones de cómo esté el mar, el piloto tiene que tener mucho cuidado, tiene que alcanzar una buena velocidad para poder entrar a un buen nivel, a un buen lugar en lo que es la carrera. O sea, tiene que alcanzar una buena velocidad, pero si se pasa de la velocidad, dependiendo de las condiciones que hay, se puede virar la lancha. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Hay cierto nivel que tú te puedes ir acercando a la velocidad límite. En los corredores de lancha se pueden ir acercando, pero hay un nivel que no se deben de pasar porque corren el riesgo de que perder la carrera. Se rompe la lancha, se viran, hasta puedes morir. Generalmente no sucede por las condiciones que tiene, pero puede suceder. Con los principios del reino pasa algo parecido. O sea, estas personas que corren en lancha, según se acercan a esa velocidad crítica, tienen más éxito, porque tienen más posibilidades de ganar, de ocupar el primer lugar. Mientras ellos más se acercan, tienen esa posibilidad de llegar al primer lugar. Con los principios de reino sucede lo mismo. Cuando nosotros hay ciertos principios de reino, ciertas revelaciones de reino, que según nosotros nos acerquemos más a la verdad 100%, más efecto tiene en lo que es el reino de Dios, tanto para la salvación como para que nuestra vida tenga un mejor desempeño, para nosotros poder dar más frutos. O sea, hay muchos principios de lo que hemos hablado acá, como este de que vamos a hablar hoy, sobre el engaño del enemigo. Pero ¿cómo le puedo decir? Tenemos siempre que tener mucho cuidado, porque si nos dejamos, o sea, hay un límite que nosotros, según vayamos conociendo y vayamos teniendo más revelación de ciertos principios, vamos trabajando mejor y vamos siendo más eficientes y teniendo más fruto, pero ya hay un nivel que cuando llegamos ahí, si nos pasamos, nos sucede lo mismo que a los pilotos de las lanchas rápidas. Dan vueltas y pierden la carrera. Muchas veces cuando nosotros un principio queremos exprimirlo demasiado, apretarlo demasiado y sacarle mucho, veces lo que sucede es que cruzamos la raya, y cuando cruzamos la raya ya no estamos en las cosas que Dios quiere. Ya caemos en cuestiones de humanos, de carne, a dar nosotros nuestras ideas y hacer las cosas como nosotros queremos, y tenemos entonces pérdidas. ¿Amén? Digo esto porque hay que tener mucho cuidado con todas las enseñanzas, ver hasta qué punto yo puedo llegar, y la Biblia me tiene que ayudar, o si no, Dios nos tiene que estar guiando hasta qué punto podemos llegar, porque si no, podemos cometer errores. ¿Amén? Y después nos dicen falsos. Pero quería hablar esto porque es bien necesario, no solo en lo que vamos a hablar esta noche, sino en cualquier cosa, en cualquier enseñanza es necesario. O sea, al menos, o sea, hay enseñanzas básicas de motivación, de evangelismo y demás, que son básicas, pero hay otras enseñanzas que ya viene a despertar o a aclarar, a mover velos en ciertos principios de reino, y a veces cuando
lo entendemos un poco, ya nos mandamos a correr por ahí y después cuando vamos a ver nos pasamos y no debe de ser. Si es posible, para continuar con el tema, el enemigo ataca con engaños, primero vamos a hablar algunas cosas sobre el enemigo y vayamos al libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad o iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Si es posible, vayamos a Colosenses 2:13. Carta a los Colosenses del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ven? Cuando se habla de Ezequiel se está hablando proféticamente se está hablando de Satanás. Jehová lo reprenda. Y están hablando de él y fue echado fuera. O sea, pecó contra Dios y Dios lo desechó. Después se ve que en la cruz del Calvario Cristo, con el poder que desató, no solo él fue derrotado, sino que los principados y las potestades los exhibió públicamente. O sea, les ganó, todo se les cayó al piso, todos los planes del enemigo fueron destruidos por completo. Amén. O sea, que estamos viendo que tanto Satanás como todas las huestes espirituales han sido vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por nuestro Dios. Eso es lo primero que debemos de entender, porque si no, podemos, crear enemigos más poderosos de los que son en realidad. O sea, que tienen cierto poder en nuestra desobediencia, generalmente no se puede quitar, pero Dios lo echó del cielo, del tercer cielo de su presencia, lo echó y Jesucristo lo venció en la cruz, y no solo a él, sino a las potestades, a los principados, todos los exhibió, se burló de ellos, no son nada como tal. Eso es lo primero que debemos entender. Dios tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo lo creado, incluyendo Satanás, los ángeles caídos, demonios, espíritus malignos, todo. Dios tiene el poder sobre todo. Si muchas cosas a veces suceden, y esta palabra a veces no la confundimos porque nosotros decimos que somos siervos, pero Satanás es un siervo de Dios. Si Dios no quiere que algo suceda por medio de él, no sucede. Porque quien tiene todo el dominio y todo el poder es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, que le fue entregado toda la autoridad y todo el poder. Amén. Ok, esto es lo primero que debemos de entender, porque si no, comenzamos a quedarnos nosotros un poquito cortos y a darle un espacio al enemigo que no lo tiene, a darle una importancia que no la tiene, a darle un poder que no lo tiene en realidad. Amén. Ok, vamos a ver algo sobre las potestades espirituales. Vayamos a Apocalipsis 17, versículo 1. Vamos a leer sobre el versículo que estuvimos hablando el domingo pasado. No, creo que fue el otro, ahora no recuerdo. Apocalipsis, último libro de la Biblia. La concordancia no es libro. Pues, ¿quién la tiene? Sí, porque sale alguien que después dice, ay, pero yo tengo más cosas después del Apocalipsis. La Biblia mía no es original. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, por favor, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación,
y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Amén? O sea, la mujer estaba sentada sobre una bestia y están hablando, o sea, que va a ser el juicio de la gran ramera, que es esta mujer sobre la bestia ahí mezclado, y dice que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, vamos al versículo 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Amén? Ahora vamos a hacer el resumen. Vamos al capítulo 18, versículo 23. Estos dos capítulos es hablando sobre la gran ramera. Capítulo 28, versículo 23. 18, versículo 23. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se hallaron la sangre, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Amén. Lo primero que tenemos que ver es que cuando hablan sobre la gran ramera, están hablando sobre una potestad, sobre potestades. Ahí no leí la parte que estaban asentadas sobre siete montes también. Pero lo que más me interesa, la parte de los montes lo podemos ver otro día, que dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y más adelante dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, muchas veces nosotros levantamos juicio sobre las personas y levantamos juicio sobre nosotros mismos, pero hay algo que no se puede quitar, que hay potestades espirituales que están asentadas sobre áreas, ciudades, naciones. Están asentadas, potestades espirituales. Es muy difícil describirlo, yo no podría describir cómo son, Dios no me lo ha revelado y no sé si a alguien le ha revelado cómo son en realidad esas potestades, no se sabe si son espíritus malignos agarrados unos de otros o cómo funciona, pero son principados, o sea, y esas potestades tienen como cierta jerarquía porque hay principados también en áreas las cuales influyen y engañan a las naciones, porque dice que está asentada sobre muchas aguas. Más adelante dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero también le dice, hablando sobre la ramera, dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, hay un nivel de engaño grande en las naciones hecha a través de lo que es hechicería y brujería. Hoy en día la iglesia no quiere hablar mucho de esto porque dice, no, si yo hablo de eso, como que me viene para arriba. No, eso es mentira. Nosotros tenemos a Cristo y si lo buscamos y estamos firmes, esas cosas no vienen porque nosotros las hablemos. ¿Amén? Eso es superstición. Eso no es reino de Dios. ¿Amén? Pero existen potestades espirituales, las cuales se asientan en áreas, en ciudades o en naciones que ejercen engaño sobre las personas. Ejercen engaño sobre las personas. Yo voy a hablarlo más adelante, pero bueno. Muchas de estas potestades se alimentan de la brujería y la hechicería que hacen discípulos de Satanás en la tierra, que hacen las personas que practican la hechicería y la brujería. Estas potestades espirituales se alimentan de esas cosas. Se alimentan y a la misma vez, como se alimentan, actúan sobre personas directamente. O sea, ningún brujero, hechicero, cualquier cosa de esta gente pueden hacerlo. Venir con un cuchillo y matar a otro, puede ser que lo hagan. Si eres cristiano, no. Dios no lo permite. Pero podrían, pero no lo hacen. Lo que hacen es hacer actos, falsos actos proféticos, como se puede hablar de maldiciones, de conjuros que hacen,
de sacrificios de animales, de personas y demás, o de ciertas sustancias, ciertas cosas que unen, que para ellos tienen poder mágico, las entierran, las ponen en cierto lugar y con eso alimentan esas potestades espirituales para que ejerzan más opresión sobre ciertas personas, sobre ciertas áreas o sobre ciudades y naciones. Eso sucede y es bíblico. Amén. Ahora, quiero llevarlo a otra parte. Vayamos a Segunda de Reyes 3:26. Según vayan buscando, les voy a hacer algún comentario. En los versículos anteriores, el rey de Israel, o sea, lo que son las tierras de Moab, no querían pagar impuestos al rey de Israel. El rey de Israel habló con el rey de Judá para atacarlo, y se unió también otro rey más para atacar a Moab. Y entonces cuando iban por el desierto se quedaron sin agua, no tenían nada y mandaron a buscar un profeta. O sea, descendieron a ver al profeta Eliseo, y Eliseo no quería ver al rey de Israel porque el rey de Israel era el hijo de Acab. Y aunque no estaba siendo tan malvado como Acab, que era Acab y Jezabel, no estaba siendo tan malvado, estaba cometiendo pecado, y Eliseo para más le dijo: te miro porque está el rey de Judá acá, si no, ni siquiera te mirara. Pero porque ellos querían consultar a un profeta para ver qué les decía el profeta, si seguían o no, porque Dios los iba a entregar en las manos de los moabitas, y no querían, y entonces pensaban que Dios lo iba a entregar. Sin embargo, Eliseo buscó un tañador, o sea, alguien que tocara, y hubo música. Y entonces vino palabra de Jehová y le dijo: no hay problema con el agua, hagan estantes que va a aparecer agua, van a beber ustedes, las bestias también, los animales. Y no solo eso, sino que Dios va a entregar a Moab en sus manos, y Dios quiere que maten a todos hasta que echen piedra en los campos fértiles, destruyan, rompan hasta las fuentes de agua, todo sea destruido. Y Dios dio esa palabra. Eso iba a ser así. Todo, iban a capturar a todo el mundo, iban a matar a todo el mundo. Ahora, cuando ya están haciendo todo esto, dice Segunda de Reyes 3:26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en un holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a sus tierras. Ojo, iban a atacar el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Amén. Eran los que iban a atacar a Moab. Sin embargo, cuando ya habían, después si quieren pueden leer el capítulo 3 de Segunda de Reyes y verlo más claro. Cuando ya todo estaba vencido, todo estaba por completo, solo faltaba el rey por capturar y tal vez algún que otro soldado. El rey de Moab llegó, subió, mandó a los últimos soldados, tal vez los mataron, no pudo hacer nada, subió a lo alto, a un muro, tomó su hijo primogénito y lo sacrificó en holocausto. Ese es el mayor sacrificio que hay dentro del satanismo, porque es un paralelismo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Fue el sacrificio que Dios hizo de su hijo primogénito para pagar la culpa de nuestro pecado. Y quiero que vean una cosa, algo que estaba profetizado ya por Dios, que iba a estar completo, no se terminó completo, perfecto. Sí, mataron a casi todo el mundo, destruyeron todas las cosas, pero faltó el rey, porque el rey hizo el sacrificio satánico, Jehová lo reprenda, más grande que se pueda hacer. Y hubo confusión entre el pueblo de Judá, el de Edom, con Israel. Se enojaron y se retiraron a su casa. Ahora, quiero llegar a algo, porque es un punto bien importante. Puede ser que alguien diga, bueno, ok, entonces, ¿pueden haber ciertas cosas del satanismo que sean más poderosas que Dios?
Si uno lo ve así textualmente, porque Dios dijo todo lo que iba a suceder y sin embargo este hombre hace el mayor sacrificio que se le puede hacer al enemigo y se salvó. Hay algo. Y lo pueden leer después. Eliseo no quería nada con el rey de Israel, porque el rey de Israel estaba en pecado y el pueblo de Israel también andaba en pecado y desobediencia. Ojo, nosotros podemos ser cristianos, podemos estar buscando de Dios. Si nosotros buscamos de Dios, lo que se llama brujerías, hechicerías grandes, nunca nos van a entrar. Imposible. Imposible. Estaba dando el testimonio de que para el nivel, le hablaba a alguien que para el nivel más alto del vudú, Jehová reprende esa práctica, la persona tiene que tirarse en una tumba y un amigo tiene que tirarle. Con plomo, no va a la salva. Lo escuchaba de un testimonio de un ex brujo de haitiano y dice, y te tiran y si la bala no te puede dar, dice, excepto que hayan enterrado a un cristiano alguna vez en esa tumba. Dice, no importa los años, si tú no averiguas bien el historial de eso y enterraron a un cristiano y le disparan, lo mata. Dice, Satanás lo mata en momento. Porque en esa tierra, aunque hiciera, en esa tumba, aunque hiciera 300 años antes, enterraron a un cristiano. Queda el poder de Dios. O sea, no puede fallar. Ahí escuchaba otro testimonio, lo leía en un libro, que muchas veces cuando los satanistas cometen ciertos asesinatos y los logran capturar y los llevan a juicio, dicen que tienen el poder, estas personas, de mandar un demonio a los lugares de la policía donde están guardadas las evidencias y quemar las evidencias. Desaparece. Dicen, por eso muchas veces no pueden hacer nada contra ellos. Porque cuando van, desaparecieron las evidencias. Y después, ¿quién? Y no hay huella de nada. A veces hasta aparecen quemadas por completo, dice. Y las queman. Esté donde esté, dice. Excepto que alguien ore en el nombre de Jesús por esas pruebas. No le pueden hacer nada, no las pueden tocar. O sea, el poder que hay en el reino de Dios. Por muchas cosas que pueden hacer, no se puede tocar. Ahora, pero si vives en pecado y en desobediencia, te pueden tocar. Si el cristiano, aunque tenga a Cristo en el corazón, vive en pecado o en desobediencia, tiene una puerta abierta para que el enemigo pueda estar entrando y estar golpeando a cada rato. ¿Ves? Y esas son puertas que nosotros tenemos que ir cerrando. Poco a poco, la Biblia nos pide a que nosotros tenemos que vivir en santidad. Dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero no solo eso, sino que en este caminar, cuando hay problema con el pecado, el enemigo nos va dando. No nos mata, no nos puede matar, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros, porque el nombre de Jesús lo usamos, porque la vida en nosotros no nos pueden matar, pero un poco que nos va sacudiendo poco a poco y a veces sacude bastante a las personas, como en este caso, el pueblo de Israel estando en pecado y en desobediencia, estando en pecado y en desobediencia, hubo confusión por un sacrificio que hizo un satanista, que era el rey, era entregado por completo al satanismo, tenía conocimiento de eso y sabía que ese era el sacrificio más grande que se podía hacer. ¿Amén? O sea, que es bien necesario para nosotros no ser muy afectados por el enemigo, vivir en santidad y obedeciendo a Dios. Es cosa necesaria, hermano. Siempre lo he dicho en lo que es guerra espiritual de alto nivel. Si no estás viviendo en santidad, no te metas. Porque te van a sacar con un golpe. O sea, porque ya te vas a meter a luchar, no echar fuera un demonio, no algo de eso, sino vas a entrar a niveles de potestades espirituales, de principados, y el golpe va a ser grande. O sea, uno tiene que estar en santidad y obediencia. 100% santidad, no sé, uno puede hablar más de una persona, pues se puede enojar un poco, pero son detalles pequeños. Estoy hablando de pecados ya un poco que a niveles ya un poquito mayor, y no entendemos para no tener que entrar en detalle. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Dudas? El nombre de Jesús está por encima de todo, no hay otro poder, no hay otra autoridad, no hay nada. Él es Dios y Jonathan lo leía en el versículo, o sea, que no hay Dios creado, no hay nada, o sea, Él es el único.
Uno es quien levanta, muchas veces, el ser humano es quien ha levantado los dioses. Verbalmente, al final son potestades espirituales. Amén. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Bastante. A donde quiero llegar, más enfocarnos, que es la parte que hace falta. No sé si esta parte anterior lo habían escuchado o no, pero esta es lo que más me preocupa. Estas potestades espirituales van a intentar actuar sobre toda persona. Sobre aquel que no tiene a Cristo en el corazón, a veces no les interesa mucho, a no ser que sea por intereses, tal vez económicos o sociales, para matarlo, para desaparecerlo. Pero sobre los cristianos sí tienen un interés bastante grande, porque somos sus enemigos. Somos los únicos que tenemos la autoridad en el nombre todopoderoso. O sea, entre ellos mismos pueden hacer guerra, pero más o menos se miden un poco los poderes. Con Jesucristo no pueden medir el poder. Cuando nosotros caminamos en el nombre de Jesús, no pueden medir el poder. Pero muchas veces nosotros vivimos con poco discernimiento. Y muchas veces comienzan a suceder cosas en nuestra vida que no entendemos. Como decía anteriormente, ninguna brujería entra a uno de nosotros para matarnos, para que caigamos endemoniados. Porque generalmente creemos que la brujería es eso, que alguien muera o alguien caiga de endemoniado y caiga así medio raro. No, hay una parte más leve que muchas veces sí influye sobre nosotros. Y esto es lo que me hablaba nuestro Señor. Por eso decidí hacer esta predicación. Muchas veces nosotros estamos viviendo y nosotros venimos del mundo. Teníamos ciertas costumbres. Amén. Cuando llegamos a Cristo comenzamos a perder esas costumbres. Gloria a Dios. Pero no se puede quitar que quede iniquidad en nosotros. Y quiero tocar dos áreas. Nosotros como cristianos muchas veces estamos caminando y vemos que áreas que ya habían muerto en nuestra vida, que eran áreas del mundo, como que quieren resucitar un poco. No sé, podríamos hablar la mentira. Era mentiroso en el mundo, pero cuando vengo a Cristo me doy cuenta que es pecado y dejo la mentira. Pero llega el tiempo después en que comienza un poquito que la necesidad de que para salir de ciertos apuros, si se puede decir, de ciertos momentos difíciles, digo una mentira y ya. Empiezo a encontrar que hay que puedo solucionar problemas con la mentira y como que empieza a salir esa mentira. Cosas que ya habían muerto, comienzan a resucitar en nosotros. Esas cosas están más influenciadas por la brujería, por la hechicería y por todas las huestes espirituales que por las iniquidades muchas veces que hay en nosotros. Sabemos que en nosotros hay iniquidad. Hay cosas que todavía no hemos podido cambiar. ¿Amén? Esas cosas no preocupan mucho. Cosas que, queremos seguirlas cambiando. Pero cuando se mantienen, nos preocupa porque decimos, bueno, me hace falta cambiarla, pero no es de mucha preocupación desde el punto de vista que son cosas que se vienen manteniendo. Algo que nos debe de preocupar es cuando hay cosas que ya habían desaparecido y comienzan a aparecer de nuevo en nuestras vidas. Eso son cosas que están influenciadas por la hechicería. Cosas que están influenciadas por la hechicería. Nosotros creemos que Satanás y que todos sus ejércitos malignos solo van a actuar en ¡guau! Se te va a aparecer un demonio en la casa y tú ¡ay! Y a gritar. No. Algo que debemos de aprender es que el enemigo no duerme y es muy paciente. El enemigo casi nunca te va a tratar de tumbar en un día o en una semana. Va a dedicar tiempo para que te vayas desgastando y te vayas acostumbrando a lo nuevo que está apareciendo en tu vida o a lo que había existido y ya había muerto y comienza poco a poco. ¿Me hago entender?
comienzan las cositas. Pero como hoy es un poquito y mañana sigue igual y mañana sigue igual y al mes aumentó un poquito y volvió a aumentar, ya tú no notas los cambios. Tú lo vas viendo como que algo normal en tu vida y algo normal. Y son situaciones espirituales que están influyendo en tu vida para cuando llegue un momento, ¡buaf!, explota el pecado. ¿Me hago entender? Explota, ¡buaf! Y entonces ya es que te das cuenta. Y entonces lo primero que dice, soy el peor cristiano, no sirvo para nada, he estado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años en el Evangelio y mira dónde caí, mejor no sigo, no sirvo para nada. Y son pequeñas cosas, pequeñas zorras, como se dicen a veces, no sé si aquí los dirán igual, que van entrando y van creciendo y no nos vamos dando cuenta. Lo mismo sucede, estoy hablando de las cosas que hacíamos en el mundo, y que cuando llegamos a Cristo murieron y después empiezan como un poquito como que quieren resucitar. Hay otras cosas que nunca la habíamos hecho, jamás lo habíamos hecho. Y estamos en el camino del Señor bien y todo está bien. Sin embargo, empezamos a ver ciertos detalles como que, por ejemplo, una persona nunca había bebido en su vida, nunca se había tomado una cerveza, ni un poco de ron, ni de vino, nada. Y está en los caminos del Señor y le comienza a llamar la atención un poco lo que es la situación de la bebida. Como, oye, tú sabes, yo nunca he probado bebida. ¿Por qué no probaré un día? Por lo menos para saber que es malo, ¿eh? ¿Por qué no lo probaré un día? Y ahí llega y estás 1 mes y 2 meses pensando en eso y al final prueba. Esto no sirve. No, pero me quedó un saborcito al final. Y cuando vas a ver, al año o a los 5 años, es alcohólica la persona. Pero vivimos como de poquito en poquito y no nos damos cuenta. Y es la necesidad de tener discernimiento de las cositas que van entrando a nuestra vida. Ya haya sido que las tenían en el mundo y que murieron y quieren comenzar de nuevo, a que no la hayamos tenido nunca y comienzan a subir. Necesitamos tener, ¿cómo puedo decir?, un muestreo, un chequeo constante en nuestra actitud en la vida, porque Satanás está haciendo constantemente todo lo posible para sacarte de donde tú estás. Dios quiere mejorarte y Satanás quiere empeorarte. Y desgraciadamente, en todos los lugares, casi en la mayoría de los lugares, por áreas y demás, hay personas hechiceras que están cooperando con el reino de Satanás para traer a tu vida sentimientos de odio, sentimientos de depravación, sentimientos de alcoholismo, sentimientos de suicidio. La palabra espíritu se puede ver como un espíritu, como estamos acostumbrados, o como una tendencia. ¿Me hago entender? Como un ánimo. Y a veces lanzar espíritus malignos sobre una persona no es que te vaya a asustar o que te vayan a mover la cama o a darte la sábana, la cobija. No es eso. Te empiezan a atacar con cosas de tu carácter, cosas de tu vida diaria, te comienzan a atacar. Y si no tienes discernimiento para darte cuenta y orar e interceder, no desde el punto de vista, Dios cambia mi carácter, sino desde el punto de vista de guerrear, de interceder en el nombre de Jesús, que eso desaparezca, que toda obra del enemigo sobre tu vida sea cancelada. ¿Qué va a suceder? Que nos vamos a ir acostumbrando. Si no hacemos eso, nos vamos acostumbrando y vamos viendo que los cambios que están sucediendo en nuestra vida no son tan grandes. Y te vas adaptando día a día. ¿Me hago entender? Has estado mucho tiempo y comienzas a ver, vamos a echarle un poco a las mujeres, estamos 2 hombres nada más acá. Un hombre te sonrió, muy bonito. Ay, qué sonrisa más bonita. Eso no tiene nada de mal. Una mujer puede ver una sonrisa bonita en un hombre. Pero el otro día, pero al mes ves que el pullover es bien apretadito y el hombre tiene el cuerpo. Oh, mira qué bien le queda, qué mamey, como dicen por acá. Qué bien.
Después el hombre habla bonito, es la persona esa que tiene una conversación, wow. Entonces al año se te caen las cosas y viene el hombre y te recoge porque es en el trabajo. Y tú crees que lo que viste de la sonrisa la primera vez no era nada. Pero va incrementándose. Y el desgraciado enemigo tiene paciencia y va incrementándose. Y cuando fuiste a ver, ¿qué puede suceder? Caíste en adulterio o caíste en yugo desigual. O cuando vas a ver, caíste en fornicación. O sea, caes en pecado. Porque son de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco y caes al final. Necesitas que desde que hay un inicio, ponerte en guerra, ponerte a interceder, no esperar a que las cosas crezcan. ¿Ves? Y por otra parte, cuando te des cuenta que las cosas en ti ya no estás actuando como antes, hay ciertas cosas que son, aunque sean pequeñas, pero con tendencia pecaminosa, no tener culpa de pecado, no tener culpabilidad de pecado. Ay, ¿para qué? Yo estoy para atrás. Esto yo creo que es mejor agarrar la antigua senda por donde andaba antes y dejar esto porque yo no doy. No. No tener culpabilidad de pecado, sino discernir y reconocer que es el enemigo quien está actuando sobre tu vida. Está engañando las naciones, como dice en Apocalipsis 18, que leíamos. Engañando las naciones con sus hechicerías. Están haciendo constantemente hechicerías para engañar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios cometa pecado, para que el pueblo de Dios deje del camino del Señor. Ahora depende de nosotros si buscamos discernimiento de nuestras vidas, si vemos la mínima variación que haya, el mínimo pasito hacia atrás que demos, caer a los pies del Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Es esto? Ok, pues yo voy a orar y voy a interceder para que toda la obra del enemigo que está haciendo sobre mi vida sea cancelada. Los grandes líderes que han caído, hay gente que dice, no, porque eran unos hijos de Satanás. No, hijos de Dios, con unos llamados increíbles, llamados buenos, personas que obraron, que dieron fruto, pero empezaron las cositas pequeñas, y fueron creciendo y no se dieron cuenta. Y cuando fueron a ver, cayeron. Unos en las locuras del dinero, otros en los orgullos, otros en adulterios, otros en robar. Cuántas cosas no han sucedido y no conocemos a veces que le han sucedido a personas. Pero debemos, ¿cómo se puede hacer? Tener discernimiento. Ahora, voy a hacer una aclaración. Y por eso hablaba al principio de los principios del reino, cuando lo vamos a aplicar y cómo. Mira, nosotros podemos pecar por la iniquidad que hay en nosotros, podemos pecar. Y es un problema, es pecado ante Dios. Ahora, si sabemos que el enemigo usa la hechicería y todo para desviarnos a nosotros, y podemos llegar a pecar, ojo, podemos decir, pero bueno, si es el enemigo quien me está sacudiendo tanto y yo peco, tiene menos importancia. Bíblicamente no hay diferencia. La Biblia no habla en ningún momento de que un pecado sea menos que el otro. Nuestro Señor Jesucristo es el único. Amén. No vaya a ser que ahora la gente, alguien diga, no, pero bueno, esa es la hechicería que están tirando contra mí porque yo soy la ungida o el ungido y que aquí que allá, bueno, si fallo no hay mucho problema. Ojo, pecado por pecado es pecado, hermano. ¿Me hago entender? La Biblia en ningún lugar dice, bueno, si fue un pecado por la iniquidad que hay en ti, que el enemigo puso, lo que ha torcido, o si fue el pecado por la influencia de todas las huestes satánicas y todas las cosas. La Biblia no hace diferencia. Pecado es pecado. Amén. Porque nos podemos después confiar y salirnos de lo que es la bendición que Dios ha traído. Ningún principio de reino, cuando se aplica, te conduce al pecado. ¿Me hago entender? Hablando de esto es un principio de reino, es un principio de Dios que nos da a través de su palabra y todo. Si nosotros lo aplicamos, nunca jamás nos va a llevar al pecado, nos va a llevar a la santidad
y nos va a llevar a obrar y dar más frutos en el reino de Dios, a arrebatar el reino de Dios, a ser mejores soldados y ser mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos va a llevar al pecado, ningún principio del reino. Si alguno nos lleva, es que lo estamos aplicando mal. Amén. El problema es de nosotros, no es de Dios, porque si no, después, muchas veces, ¿cómo puedo decir? Le ponemos la culpa al Señor o nos recostamos, buscamos justificación. Sí. Quiero hacer un pequeño resumen. Debemos de saber diferenciar lo que es muertes por hechicería, lo que es demonios, tener las personas, espíritus malignos, que eso sucede, pero cuando nosotros estamos buscando del Señor, eso no sucede. Ahora, si eres un cristiano de nómina, o sea, de llenar una silla y punto, pueden pasar muchas cosas. Creo que llegar a matar, no. Porque para más, he conocido testimonios de personas que han mandado a matar y cuando lo han ido a matar han estado en un lugar y no los han visto. Personas que se han convertido de corazón y no tienen tal vez una madurez espiritual ni nada, pero se han convertido de corazón al Señor, los reconocen de verdad. Pero lo que es que te puedan llegar demonios, espíritus malignos y cosas, si no estás buscando del Señor, aunque seas cristiano, te toca, te sacude. ¿Por qué? Porque te han dado herramientas pero no las usas y andas como quieras. Ahora, si tú estás buscando del Señor, estas cosas no llegan. No llegan. Que hay espíritus a veces de una cosa, de la otra, pero son cosas menores, pero estas partes grandes, si nosotros estamos buscando, no llega. Pero lo que sí llega es este ataque diario, sí llega. Para más al punto, cuando a veces no te pueden tocar a ti por la vida que está llevando, tocan al vecino, o tocan al amigo en el trabajo, o tocan a alguien para hacerte la vida imposible. A alguien débil, buscan al más débil que esté por todo para tocarlo. Pero sí les digo, hermanos, en estas áreas que hablaba de aspectos de nuestra vida que nos pueden conducir al pecado o a dejar la iglesia, sí puede influir y nosotros debemos de estar atentos todos los días. Debemos de tener un discernimiento de cómo va nuestra vida. Cómo va hoy y cómo va mañana. No esperemos de mes en mes. Porque cuando lo hagamos de mes en mes, puede ser que ya nos hayamos acostumbrado y no veamos cambios en nuestras vidas. Si son cambios buenos, gloria a Dios, glorificamos a Dios. Pero ya cuando hay pequeños cambios malos, tenemos que tirarnos donde está nuestro Señor. Y muchas veces no decirle, cámbiame esta área, sino luchar por esa área. Reprender en el nombre de Jesús las influencias espirituales que están actuando sobre esa área. ¿Amén? Pregunta o comentario. Están perfectos, ustedes van hacia adelante, no ha habido problema, gloria a Dios, qué maravilla. Les voy a decir, todos han sido influenciados en algún momento por eso. Todos han sido influenciados en algún momento por eso. Yo he sido influenciado también. Oren bastante por mí, porque muchas veces no es que alguien sea más importante que otro, sino que hay ciertos blancos que destruirlos hacen más efecto. O sea, no es por nada, pero una persona se va de una iglesia, comete un pecado, cualquier cosa, y bueno, queda ahí. Pero cuando es un líder, no solo el pastor, cuando es un líder, ¡buah!, explota la bomba y es más. Al final es un alma y Dios, por su gracia, la vuelve a rescatar generalmente. Pero, o sea, debemos de estar orando en ese sentido. Debemos de estar buscando del Señor discernimiento en qué áreas, hermanos, podemos fallar. Ojo, busquemos discernimiento en las áreas que el pecado es más escandaloso. Debemos de tener cuidado en esas áreas. Fíjense cuánto es las influencias de esto. Yo una vez tuve la posibilidad, pues le hablé de Cristo y difícil por escuchar ciertas anécdotas de hablar con un ex sicario.
Y después que salí de hablar con esa persona, como que me entraba la cosa esa de hacer la justicia por manos propias. No, si esa persona debía de pasarle esto. Y como que cambió por un momento mi mentalidad. No que dije, voy a buscar una pistola para matar a alguien ni nada, pero un poco mi mentalidad para ver las cosas comenzó a cambiar hasta que, hey, espérate, Señor, alíñame de nuevo, ajústame, porque yo no estaba así y me estoy saliendo de la posición a donde tú me has llevado. Y así ocurre en muchas situaciones. O sea, tú puedes llegar a un lugar y según el ambiente que haya, tú puedes hasta salir cargado, puedes salir con enojo. Porque son espíritus de enojo que vienen a ti y te tratan de influenciar. Te tratan de influenciar. Y si no tienes el discernimiento y es en un lugar donde tú frecuentas, vas a estar yendo un poco seguido, vas a ir un poco seguido y te vas a estar enojando. Y cuando vas a ver, tienes un enojo imposible y va creciendo hasta que ese enojo te hace pecar al final. Porque es lo que quiere Satanás, que peques y que te vayas del camino del Señor. Eso es lo que está buscando. Pero yo con esto no quiero que tengan miedo. Cristo venció todo, ya lo hizo. Pero quiero que vivan alertas, hermano. Esto no es una situación de mes a mes, de esto, que vivamos alerta cada día, cada vez que hay una pequeña variación en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ver, cuando veamos cómo, lo primero que tenemos que decir es cómo lo veía antes, cómo era yo antes. Y si vemos que nos corrimos un poquito, vamos a venir al Señor para que nos dé más discernimiento de toda la situación y guerrear. Guerrear, porque esto está sucediendo en todos los lugares, esto está sucediendo con todos los cristianos, si se puede decir. La guerra que hay entre los mismos cristianos, esa no la provoca Dios, mi hermano. Me perdono. No, es la maldad de sus corazones, en parte. Pero ¿quién es quien más quiere pleito dentro de los mismos cristianos? Satanás, porque él sabe el principio del reino, que una casa dividida no prospera. Pues lo que trata de traer división constantemente. Entonces cuando tú sientas que ya empieza la ira contra el hermano, date cuenta que eso no viene de Dios. Para más ni le eche tanta culpa, a no ser que seas una persona que ha sido siempre de enojo y sigues arrastrando enojo, entonces que te enojes, bueno, no es la gran cosa. ¿Vamos a entender? Pero si tú eres una persona que tal vez tenía enojo y fue disminuyendo o nunca ha padecido de enojo y ahora empiezas a tener enojo contra el hermano o contra otra persona que no sea hermano en Cristo, hey, ¿qué está pasando? Yo no estaba así. Yo tengo que ver por qué esto me está sucediendo nuevo ahora. Lo que había muerto me quiere volver quiere resucitar un poquito, o lo que nunca había experimentado, que no es agradable a Dios, lo estoy experimentando. Aquí hay algo malo y es culpa de Satanás. ¿Ven? Entonces, pues voy a hablar por todas mis herramientas, voy a hacer guerra espiritual, voy a orar, voy a interceder para que todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en mi vida sea cancelado y volver hacia adelante. Amén. Amén. Qué bueno. Dios me le bendiga. Pongámonos de pie para orar a nuestro Señor.